Bienvenidos a Primer Plano y empezamos con un tema de la semana. Se dio a conocer la liberación de la maestra Elbester Gordillo después de 5 años de cautiverio en lo que ahora se considera que fue pues una prisión política, es decir, un caso político, porque a final de cuentas no estuvo muy bien sustentado desde el punto de vista jurídico su prisión, su aprehensión. Se ha dicho que, aunque todo el mundo conoce de la gran cantidad de dinero de la que ha dispuesto Elbester Gordillo, casas por aquí, por allá, fuera del país, en fin, viajes por todo el mundo, no solo del sindicato, sino incluso privados, se supone que es con recursos del sindicato y que en esa medida, pues desde afuera nadie se puede meter si no hay una denuncia del propio sindicato de que hubiera hecho uso de esos recursos de manera arbitraria, es decir, que le hubiera robado ese dinero al sindicato, pero resulta que el sindicato no metió demanda. O sea, se asume que de alguna forma el sindicato daba el visto bueno de que la maestra manejara discrecionalmente todos esos recursos, que repito, no son recursos externos, son recursos del sindicato. Y en esa medida, de pronto ya no tiene sustento la aprehensión de la maestra y queda libre. Eso puede tener muchas repercusiones políticas, desde luego, porque en la medida que Elbester ha ido regresando poco a poco a través de sus aliados a la política, en alianza que se vislumbraba desde el año pasado con Andrés Manuel López Obrador, en ese caso con Delfina Gómez del Estado de México, pero muchos allegados de Elbester Gordillo han estado en contacto y en negociaciones con López Obrador, de tal manera que se vislumbra que quizá ahora la maestra, no ella quizá personalmente, pero sí a través de sus allegados, recuperen el control del sindicato. Y por otro lado, la CENTE, la coordinadora, que es dentro del sindicato, es una organización contraria a Elbester Gordillo, protestó por lo que me imagino que vislumbran, que también teniendo un trato privilegiado desde hace más tiempo con Andrés Manuel López Obrador, pues pareciera que ahora la conducción de la política económica, que de alguna forma López Obrador había dicho, la coordinadora tendrá un papel muy importante en ello, pues ahora ven de alguna forma una disputa de lo que serán los herederos del Elbester Gordillo en el CENTE y el papel de la coordinadora, que quizá vean como que quedará relegado. Yo quisiera recordar el tratamiento que los sindicatos oficiales daban a sus líderes en términos de remunerarlos, por decir de alguna manera. Me contaba hace muchos años un líder sindical que cuando venía el cumpleaños de don Fidel Velázquez, nada menos que de don Fidel Velázquez, le entregaban un cheque firmado del sindicato, de fondos del sindicato, para que él le pusiera la cifra que esto lo recuerdo porque en este caso, cuando hay evidencias de que Elbester tomó dinero del sindicato para comprar muchas cosas que valen millones de pesos, de ropa, de joyas, de vestuario, en fin, de otras cosas, de casas, es cierto que no vienen del crimen organizado esos recursos, no vienen, al menos lo que se probó es que eran desviaciones de cuentas del sindicato a cuentas de Elbester o a tarjetas de crédito de Elbester. Y con esto quedó descartada el lavado de dinero y la organización, el crimen organizado, el crimen organizado, que son los delitos mayores por los cuales tenía la mayor cantidad de penas o de sentencias. Pero estas son menores las que quedaron vigentes, lo cual le da una salida, aunque no está totalmente liberada. Ella lo estuvo pidiendo a través de sus abogados. Tuvo un abogado muy eficaz, que es un señor del Toro, que estuvo impugnando muchas de las decisiones mal tomadas con amparos que echaban abajo distintas resoluciones. Independientemente de la cuestión jurídica, técnicamente hablando, hay evidentemente aquí una especie de pacto que se entiende ha hecho el grupo del presidente electo, López Obrador, con los trabajadores del CENTE que están del lado de Elbester Gordillo, no del lado de la coordinadora. Su nieto, su yerno, el anterior sindicato Ochoa de
El líder, anterior líder, ¿no? del líder del CENTE. Todos estos apoyaron y estuvieron empujando la campaña de López Obrador. Y ahora, pues tienen como pago esta liberación. Una vez más, estamos entre la verdad legal y la verdad histórica. Por supuesto que ahora ya están presumiendo de que Elba Ester es honesta porque legalmente no se lo probaron. Pero sería una forma muy triste de resolver el asunto cuando estamos ante una mujer que recibió 1.975 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Eso no está en discusión. Tampoco está en discusión su estilo de vida. Todos hemos visto fotografías, hemos visto documentos, vamos, ha sido un caso expuesto durante más de 15 años del estilo de vida de de este personaje, vamos. No se justifica el estilo de vida con los ingresos de 30 a 50 mil pesos. Si ahora se le va a condonar y se le va a permitir que regrese a la vida pública, porque un juzgador y una procuraduría hicieron mal su trabajo, no investigaron lo suficiente, pues creo que entonces el combate a la corrupción sufre antes de empezar su primer interrogante. Su primer golpe brutal, vamos, porque no espero uno milagros del nuevo régimen. La corrupción es algo bien enraizado en la vida nacional, en las instituciones, en la cultura, pero aquí estamos ante, yo me permito decirlo con base en la evidencia, ante una corrupta histórica. ¿Cómo la van a manejar? ¿La van a reincorporar? ¿Van a dejar que ella vuelva otra vez a la política? Lo veremos el próximo lunes cuando citó a una conferencia de prensa en la cual informará si se dedica a tejer en la terraza de su penthouse de Polanco, chambritas para sus nietos, o si bien regresa a la política activa. En todo caso, no es un hecho agradable, o no es el mejor anuncio de lo que puede venir si se deja pasar esto por alto. Podrá ser no tener culpa legal, pero la evidencia apunta que estamos ante una corrupta hecha y derecha. Pero ¿por qué dices que es el nuevo gobierno el que tiene ahí un elemento? Todo lo de Elba Ester se puede explicar estrictamente por el gobierno de hoy, sin meter para nada ningún otro. Es el PRI te puso, el PRI te quitó. Sí. Jongitud estaba ahí, ya tenía que salir y Salinas te puso. El que ya se va es el que te saca. ¿Encarceló? Y te saca porque estaba mal hecha la acusación, pero la acusación puede estar mal hecha porque así estaba pensado. De la misma manera que a la Quina se le mete a la cárcel y luego se le saca, a Díaz Serrano se le mete a la cárcel y luego se le saca. Es una fórmula que tiene el PRI de hacer justicia de hacer el castigo ejemplar. El castigo, ¿por qué? Porque Elba Ester dijo que me oiga aquel que está, cuando estaba viajando Peña Nieto, y en ese momento Peña Nieto estaba muy engallado, acababa de entrar. Y eso es un insulto a la figura presidencial en términos tradicionales. Entonces había que llevarla a juicio sabiendo que no había ninguna prueba de lo que se le iba a acusar. Murillo Karam la acusa. Yo supongo que no son tontos, pueden ser malegos, pero no tontos. Entonces la acusaron así para que pudiera salir ahora. El punto es que se quedó exactamente el sexenio, prácticamente el sexenio. Y una pregunta, independientemente del Ester, cuando alguien lo condenan por casi 5 años si es inocente, ¿qué significa eso?
Pues perdone. Puede haber una demanda. Puedo hacer una... Tienes razón, fui impreciso y te lo agradezco, Lorenzo. Por supuesto que todo esto es hechura del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, veámoslo como un regalo envenenado. Eso sí. Que le entrega al nuevo gobierno y le dice, tú que te lanzaste contra la corrupción, pero te aprovechaste de las redes políticas de la maestra Elvester, a ver qué haces ahora con la maestra. Vamos a ver, a eso me refería, que es la primera prueba porque el próximo lunes la maestra va a decir lo que quiere y lo que pretende, y el nuevo gobierno tampoco va a poder evadir el tema. No lo están evadiendo, por cierto. Marcelo Ebrard dice, sigue siendo mi amiga, pero no la he ido a ver. Va a tener que haber pronunciamientos, si en ese sentido pensaba, y no lo formulé bien, que es una prueba para el nuevo gobierno. A mí me parece que sí, lo que puede estar en juego, digamos, son las pautas de lo que hasta ahora es el llamado a cuentas, ¿no? De algunos personajes. La pauta que prevaleció en el régimen del PRI fue esa, es decir, de muchos corruptos que había cada sexenio, el presidente en turno, para legitimarse en alguna medida en su nuevo gobierno, tomaba 2 o 3, cuando mucho, personajes que sí tenían elementos de corrupción, pero que casi siempre eran sus enemigos políticos. De alguna manera era más la cuestión, el mensaje era más, si tú estás bien con el presidente, aunque seas corrupto, puedes pasártela. Si eres enemigo del presidente entrante, pues desde luego también la corrupción cuenta, de ahí te van a agarrar, pero en realidad es por tu enemistad con el presidente. Y por eso en muchos casos eran solamente castigos sexenales. Cerca de los 6 años y entonces después ya salían. Y muchas veces también era con pruebas muy falsas, muy implantadas ahí, no estaban muy sustentadas. Pero antes no importaba demasiado, ahora cada vez importa más el hecho de que si no hay un debido proceso, entonces... Pero aquí se tardaron de todas maneras 5 años, o sea, prácticamente todo el sexenio. Aquí el reto es que cambie la pauta para llamar a cuentas y combatir la corrupción, porque al final de cuentas todo esto, podemos hacer una larga lista de quienes fueron llamados a cuentas bajo esta pauta, ¿no? Díaz Serrano, de La Quina, etcétera, y no se terminó la corrupción, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en este sexenio. Es decir, eso no ayudó como un incentivo en contra de la corrupción. Entonces se tiene que cambiar la pauta para que no sean los enemigos del presidente en turno, sino que sean realmente quienes incurren en corrupción. Bueno, yo quisiera recordar algo que ustedes ya apuntaron, pero que esta enemistad que tiene algún líder sindical, no, frecuentemente como fue la Quina y como es Elvester, con el presidente en turno o con el candidato, porque a veces fue con el candidato, en el caso de Salinas fue con el candidato. La Quina estaba en contra de la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, aunque la mayor parte de los votos del Sindicato de Trabajadores Petroleros votó para presidente por Salinas, hay un pacto que está registrado en el IFE entonces, que tenían que votar por los diputados del PRI para mayoría relativa, pero para representación proporcional, porque había 2 boletas entonces, por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el de Aguilar Talamontes, el que después se convirtió en el Partido Socialista de los Trabajadores. Y ese pacto era para pegarle a Salinas y pegarle al PRI. Entonces, la cobranza que le hicieron a la Quina fue de este tipo. Y no es una... Ahora, la segunda cosa que yo quiero dejar clara, o tratar de dejar clara, es que los delitos que le quitaron encima son los más graves, los que tienen la penalidad mayor, lavado de dinero y delincuencia organizada. No está totalmente liberada. Ella está reclamando que la dejen totalmente libre, pero no se lo han concedido. O sea, le están dejando una pequeña carta al siguiente gobierno para ver si le mantiene esas penas, aunque sean menores, pero ahora está liberada porque tiene derecho, no teniendo unas penas tan grandes. Bueno, vamos a ver qué sucede efectivamente el lunes cuando habrá esa conferencia de prensa, a ver en qué términos llega Elvester Gordillo, qué tanto quiere continuar su actividad política o se retira, y se las dejará de todas maneras a sus cercanos. Pero bueno, vamos al siguiente segmento, regresamos en un momento. Empiezo con una aclaración. Estoy entre los que quieren que le vaya bien, muy bien a este gobierno, al nuevo gobierno.
y que Andrés Manuel haga su marca en la historia junto con los grandes nombres. Por eso mismo voy a hacer una valoración un tanto crítica de los primeros foros con víctimas que se realizaron la semana pasada en Ciudad Juárez y Torreón. Hubo un rechazo casi unánime de las organizaciones de víctimas a la tesis de perdón y olvido. Y en ese sentido, y habiendo conversado con diferentes personajes representativos del mundo de las víctimas, me parece que hubo ahí un pequeño error de método, porque en mi experiencia en el diálogo con organizaciones de víctimas, primero hay que escuchar durante muchas horas, hay que dialogar, hay que saber lo que quieren y cómo lo quieren, y a partir de ahí llegar a un acuerdo sobre la manera como se van a hacer públicos los planteamientos y sobre lo que se va a discutir. Me parece que aquí se obviaron esos pasos en Ciudad Juárez y en Torreón y por tanto el rechazo fue público, lo cual no abona, no ayuda a lo que todos queremos, que es que se frene la estrategia bélica que tenemos y que se haga pensando en primer lugar en las víctimas actuales y futuras. Es decir, tenemos que poner en el centro al ciudadano, no otros factores. Ojalá y quienes están de responsables, si son Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, gente muy sensible e inteligente, tomen en cuenta esta primera experiencia para que en los meses que quedan tengan unos acercamientos de diferente tipo, porque sí necesitamos una política diferente y lo nuevo tiene que venir de la forma como se relaciona el Estado con quienes han padecido la pérdida de un ser humano. En fin, este sería el tema principal. Dejo por fuera la estrategia bélica que tiene otra lógica y que está discutiéndose en otros foros. Esto de perdón y olvido a veces se hace de buena fe y a veces de mala fe. Se dice, ¿cómo vamos a olvidarnos? Yo creo que la idea central no es el olvido, sino que en algunos casos puede haber el perdón o la disminución de penas, en la medida en que no son crímenes pero mayores, es decir, que no mataron a nadie, Claro. pero que sí traficaron con drogas. Y o que, sembraron. O sembraron. Tiene razón, o sembraron o traficaron, o las dos cosas. Pero se ha querido también señalar mucho que es olvido y perdón, incluso de sacarlos a alguien que asesinó o que está acusado de los más horribles crímenes, porque el crimen organizado aquí ha hecho cosas impresionantes que en la Edad Media se podían entender, pero que ahora se repiten entre nosotros. No puede ser que eso se vaya ni a perdonar ni a olvidar. Es selectivo, pero no se ha ahondado en esa selección. Creo que debería de hacerse. Y otro puntillo, rápido ya, es que alguien que está metido en esto de las víctimas y eso, señala que debería de quedar claro que el problema de las víctimas debe de estar en la Secretaría de Gobernación y no en la Secretaría de Seguridad, porque la Secretaría de Seguridad es finalmente la policía y esto debe de hacerse político en otra dimensión. Me pareció razonable, pero no sé qué piensan ustedes. Bueno, yo hoy en la mañana leí un artículo que me pareció extraordinariamente bueno de Samarripa en Reforma. Cita un texto de Todorov en el que en síntesis, para no cansarlos, pero el artículo de Samarripa me pareció excepcionalmente bien hecho, porque de lo que se trata es de abandonar el odio. Y en eso creo que todos estaríamos de acuerdo. Porque no se puede gobernar un país con odio, no se puede hacer justicia con odio.
se tiene que hacer con criterios de racionalidad, de proporción de los daños que se causaron, de los delitos que se cometieron, su gravedad, para que las penas sean reducidas, sean canceladas o incluso sean olvidadas. Eso quiere decir amnistía, olvido. Pero en este caso hay una promoción que tiene como fondo que esto abandone el odio en todo el tratamiento del proceso jurisdiccional que se vaya a hacer, ¿no? Esto me parece muy importante, pero además yo creo que valdría la pena resaltar que en este proceso de escuchar a las víctimas, eso lo dijo durante su campaña López Obrador, vamos a hacer toda una estrategia para el perdón, el olvido, para la amnistía, pero si las víctimas están de acuerdo. El error al que tú te refieres, Sergio, que creo que es correcto referirse a eso, es que se tiene que haber tratado con las víctimas previamente y no en el foro mismo, porque allí, ¿qué víctima va a aceptar de entrada que si le mataron a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, etcétera, pues se les deje libres y se les olvide, incluso se les premie, como algunos casos han dicho, este es un asesino, pero ahora va a ser diputado, etcétera, ¿no? Tenían que haberse hecho los trabajos previos y este es un error grave, políticamente hablando. Sí, y precisamente yo creo que hay mucho esta confusión que señala Lorenzo en el sentido de la amnistía, a quiénes podría beneficiar y a quiénes no. Yo creo que no está para nada claro. Desde la misma campaña había este debate sobre a quiénes sí, a quiénes no, y algunos parecía que decían, bueno, si esto va a ayudar a la paz, pues a quien sea necesario. Incluso una especie de acuerdo de los que había antes con los propios capos para decir, oigan, vamos a administrar este asunto para que se reduzca la violencia. Y luego decían, no, es nada más a quienes no han cometido un crimen grave, no una falta grave. Porque yo puedo entender perfectamente a las víctimas de secuestros, de asesinatos, de que te hayan matado a tus familiares, de no querer perdonar legalmente, espiritualmente ya es otro asunto, ¿no? De cada quien, claro. Pero legalmente a quienes efectivamente son los responsables directos intelectual o materialmente de esos crímenes. Pero yo no creo que habría mucho problema, me imagino, de las víctimas el soltar a los cultivadores, el que dijeran vamos a perdonar a quienes están obligados de alguna forma por razones económicas o bajo presión de los cárteles de cultivar, o los consumidores. ¿Cuántos consumidores de marihuana están presos? Bueno, pues sería razonable decir ya déjenlos a los consumidores o traficantes que no están directamente vinculados con los asesinatos y los secuestros, sino que están traficando nada más, los narcomenudistas y demás. Quizá ahí yo me imagino que las víctimas podrían decir, bueno, con ellos no hay problema, ellos no son los asesinos de nuestros familiares, pero que no tienen claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, creo yo que eso es lo que pasó también justamente en Ciudad Juárez, porque la nota decía que la pregunta era a quienes hubieran cometido faltas menores, y de todas maneras la respuesta fue un no rotundo y contundente. Vamos, me parece que es, y qué bueno que sea ahora que todavía no son gobiernos, son los ajustes normales en la elaboración de una estrategia. En ese sentido, así hay que interpretarlo, porque por más que uno tenga una visión general de lo que pasa en el país en estos temas, es cuando te metes, escarbas hasta el fondo, que te das cuenta de las sutilezas que tienes que tomar en cuenta, porque no estamos solo ante un fenómeno que pueda atender México solo, hay toda una experiencia internacional en justicia transicional que se hace en estos casos, y en ese sentido me parece que hay que verlo como el aprendizaje. Hoy Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, dio una entrevista al Heraldo que me pareció particularmente, es un avance en términos conceptuales, porque habla de comisiones de la verdad y dice, no descarta una gran comisión de la verdad, pero sí dice, necesitamos comisiones de la verdad por región, estado e incluso delito. Porque no es lo mismo los feminicidios que las desapariciones, que los homicidios, y no es lo mismo Tamaulipas que Coahuila o que Guerrero o Michoacán. Esa es para mí la forma que deben entender que
más allá de una solución que debe haber una estrategia de gobierno. No pueden entrar solamente a ver qué, debe haber una estrategia, pero dentro de esa estrategia deben tomar en cuenta las enormes diversidades que hay entre las atrocidades cometidas por los Zeta en el noreste o en Michoacán o en Guerrero o lo que está pasando en Jalisco, Sinaloa, en fin, hablamos de diferencias que importan, pero en todo caso, pues es fascinante observar cómo se está armando una política con bastante transparencia, además, porque todo esto que estoy diciendo pues está a los ojos de quien quiera enterarse. Es cierto que es en buena medida ensayo y error como se van haciendo las cosas. Se propuso, se lanzó la idea. Esta idea, pues los otros candidatos no la lanzaron. En realidad los otros candidatos no lanzaron nada, sino más o menos seguir como iban las cosas. Este es un intento. No le queda claro, yo supongo que ni a ellos mismos exactamente cómo le van a hacer para bajar, supongamos que hay el perdón en algunos casos, pero cómo eso va a disminuir la violencia. Los que ya están metidos en esto, ¿cómo pueden echarse a otro estilo de vida? No entiendo. A mí eso me queda como la gran incógnita. Bueno, pero es una incógnita que tenemos una enorme cantidad de personas que están pensando en esto. No me refiero solo a analistas o estudiosos del asunto, sino muchísima gente que dice, pero ¿cómo van a hacerle con esta situación que describe bien Sergio, de que la corrupción, el crimen organizado está metido hasta el tuétano de la sociedad mexicana? Sí. Cuando, ¿cómo se llamaba este segundo del Chapo? Tiene una entrevista con Julio Scherer. Ismael El Mayo Zambada. Sí, el Mayo Zambada le dice, no nos van a acabar, estamos en la sociedad metidos, con empresarios, con mucha gente. Hay más de 400,000 personas trabajando para nosotros. Entonces uno dice, caray, ¿qué ejército ni qué la canción? Está en las bases de la sociedad y desde luego en las cúpulas de las instituciones metida la corrupción. ¿Cómo le van a hacer? Es una duda que no solo tienes tú, querido Lorenzo, la tenemos muchísimos y muy profunda duda. Creo que ya no tenemos demasiado tiempo y en efecto, esa es una de las grandes entrevistas que hizo Julio Scherer poco antes de morir, de hecho. No, como 2 años. 2 años, bueno, sí, es poco antes. Regresamos, se acabó el tiempo. Pues bien, vamos a otro tema. Este es un tema en principio administrativo, pero en el fondo muy político. Resulta, como ustedes saben, y si no lo saben, pues ahí va la cosa, que el gobierno federal tiene una especie de cuerpo de embajadores en los estados. En el pasado, básicamente cada secretaría tenía su embajador en cada uno de los estados. Multipliquen 32 por las secretarías y son varios cientos. Entonces ahora la propuesta, y eso es lo que pongo en la mesa a discutir, es Andrés Manuel dice, no va a haber cientos, va a haber 32 que van a representar al gobierno federal en cada uno de los estados, en todos los temas que se trata el gobierno, que tienen que tratar el gobierno federal y el estatal. Entonces así vamos para empezar a recortar la burocracia, que es uno de los puntos prometidos. Pero entonces le sale una reacción. Esos van a ser virreyes. Eso no puede ser. No puede ser. Y aquí lo dejo. ¿Legalmente es ilegal la propuesta? No, pero tendría que modificarse probablemente la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que dice cómo se conduce la administración pública. Eso no será difícil, la van a tener que modificar para crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública y otras cosas. También creo que vale la pena tener presente que hay estas dos versiones a las que tú aludías. La versión más negativa es, estos son procónsules, como les llamaban los romanos, no es nada nuevo, no tiene nada de nuevo.
que iban a gobernar como Poncio Pilatos, que era el procónsul en Judea del Imperio Romano. Y así tenía en todas las regiones y provincias que había conquistado Roma. Bueno, ahora el conquistador nombra a sus procónsules o nombra a sus representantes. Don Porfirio Díaz les llamaba prefectos o jefes políticos. Es decir, había una centralización del poder totalmente clara y esa es la versión negativa. La versión positiva, porque también la hay, por lo menos yo la he tratado de obtener, es estos no van a estar a hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, no van a agarrar de los pantalones a los gobernadores, van a ver que se cumplan las leyes y que se entreguen los recursos de los programas sociales, sobre todo, que son los que están más en duda, a las personas indicadas. Se van a hacer constantes verificaciones casa por casa para que puedan ser verificadas las entregas a quienes deben entregarse los recursos y no a cambio de votos o de otro tipo de prestaciones. Esta es la versión positiva. ¿Qué va a salir? Va a salir algo de en medio. Nunca sale una cosa pura. Y va a haber gente que va a tratar de agarrar a los gobernadores de donde pueda, de ponerles condiciones para soltarles los recursos federales, porque eso es lo que van a hacer, van a vigilar la entrega de recursos federales, que son como el 90% del presupuesto de todas las entidades, más o menos. Entonces, eso es lo que van a tener como fuerza y como poder, y esto es lo que van a usar unos bien y otros mal, para no hacer una generalización. Y hay que, para acabar de completar el panorama, hay un antecedente. Hubo una vez en la que los gobernadores eran súbditos del presidente y los controlaba y los quitaba, y Carlos Salinas a 16, 17 durante sus 6 años. Y Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Sí. Eso cambió y a partir del gobierno de Ernesto Zedillo, con la mejor de las intenciones, vino la transferencia de fondos de la federación a los estados. Con Fox continuó la entrega de dinero, y aquí que un buen número de gobernadores le entraron con ganas al saqueo de los presupuestos, y ahí tenemos como últimos ejemplos a Javier Duarte, a César Duarte, a Borge, en fin. Pero son solo algunos de los casos. La mayoría, sí, no puedo decir que todos, pero abusaron del exceso de recursos federales. ¿Te puedo hacer una interrupción? Sí. El abogado del Bester es el mismo abogado de Duarte y de Napo. De Napoleón, con Besada. Bueno, para que... para hacer un mapa, una cartografía de la impunidad en este país. Pero en todo caso... Perdón. El hecho es que hay un problema real. ¿Lo va a resolver los delegados o no lo va a resolver? Ese es otro de los experimentos que vamos a ver, así como en el caso de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en otros temas. La parte que se ha criticado todo esto, dentro de que puede ser efectivamente un recorte presupuestal y burocrático al tener solo un delegado que coordine algún número de personas, pero no tantos delegados, uno por secretaría, que divagan o más, que divagaban todo el panorama administrativo. La crítica que se ha hecho es el contenido político que esto puede tener. Es decir, no solamente se le va a dotar a una persona distinta al gobernador de mucho poder de negociación, ¿no?, con los presupuestos federales, en donde dicen realmente los grupos y actores de los estados van a ir con esta persona, con este delegado, antes que con el gobernador, a pactar pues programas, ayudas, etcétera, y va a tener en ese sentido mucho poder. No es solo eso, sino que dicen casi todos, si no es que todos, yo no he visto toda la lista, van a ser miembros del partido, miembros de Morena, y algunos de ellos incluso fueron o compitieron por ser gobernadores, y cuando perdieron, entonces tú vas a ser el delegado, entonces realmente le estás poniendo a quien fue tu rival, al gobernador que ganó, a quien fue tu rival en la contienda, le vas a dar un poder federal, ¿no?, incluso quizás superior al del propio gobernador, en términos reales, a lo mejor no en términos constitucionales, pero en términos reales sí. Y ese va a poder aprovechar indirectamente, aunque no condicione los programas por el voto, pues sabemos que cuando tú estás repartiendo programas y bienes, de alguna manera se puede inferir ahí un favor electoral. Así lo tienen considerado las leyes incluso, pero entonces van a estar de alguna forma
preparando una contienda política y además lo que se teme es que se puede reconstruir a partir, digamos, de delegados estatales que son parte del partido gobernante a nivel nacional, el construir pues una estructura territorial. Entonces, muchos están viendo que a través de esa figura de delegados se puede estar otra vez asociando partido gobernante con gobierno o partido, sí, el partido pues que está gobernando con las estructuras mismas del gobierno, que nos llevaría de alguna manera a la reconstitución de un nuevo partido de gobierno, partido de Estado. Cosa que vamos a tratar. Como posibilidad en todo caso, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Que no sean de Morena, que sean del PRI o que sean del PAN y que pueda Andrés Manuel poner a unos panistas para que hagan esta labor. No hay una salida ideal. Si Morena ganó con 53% de los votos, bueno, pues si la ciudadanía no le conviene eso, pues que no voten otra vez por Morena. Pero en este caso no hay nada ilegítimo, que sí se puede concentrar mucho poder, pero en la otra estructura se concentraba mucha corrupción, porque entonces el gobernador podía tener acuerdos con cada uno de ellos y a varios de esos delegados se les podía comprar. En este caso, hasta donde yo entiendo, a los 32 delegados van a tener un coordinador que va a estar vigilándolos. Y luego ese le va a reportar al presidente Andrés Manuel. Entonces hay una cadena más o menos clara. Si salen mal, entonces la responsabilidad va a caer derechito en Andrés Manuel. Déjame responder un poquito la pregunta que se hacía Lorenzo de, entonces, ¿qué otra alternativa hay? Quiero recordar qué pasó cuando hubo la transición entre un gobierno del PRI y el de Vicente Fox. ¿Qué hicieron con los delegados? Eso a mí me consta porque fui subsecretario de Gobernación y tuve que ver varias cosas, pero antes estuve en una comisión del Partido Acción Nacional que trataba de vincular al partido con el gobierno y de ver qué tipo de relaciones habría. Y una de las quejas mayores que tenían los panistas era que habían dejado en la mayor parte de los estados, gobernados por el PRI, por cierto, sí, a los delegados del PRI, a los delegados que venían a veces de gobiernos muy anteriores del PRI y que habían estado saqueando a los estados usando su poder como delegados, como procónsules, y había unas protestas enormes porque había gente que estaba tachada de ladrón, de asesino, de defraudador, etcétera, y Fox decidió dejarlos. Fox nos dijo en alguna ocasión, en donde tuvimos una junta de enlace entre partido y gobierno, lo que pasa es que hay una regla no escrita, pero que yo voy a respetar. Para que los delegados sean nombrados, que los debo nombrar yo, tiene que haber un visto bueno, una especie de fiat, como el que se hace con los embajadores, que les dan el beneplácito, ¿no? Los gobernadores tenían que dar el beneplácito. Y la mayoría de los gobernadores, 20 gobernadores, eran del PRI, más de 20. Pero entonces los panistas no tuvieron ninguna delegación. ¿Qué otra cosa puede haber, dices tú, si no es Morena? Bueno, lo que pasa es que Fox había decidido gobernar como el PRI y con el PRI. Sí, con el PRI. Sí. Y a seguir exactamente los mismos pasos que el PRI había dado porque quería gobernar sin el acoso de los gobernadores. Por eso les empezó a soltar una cantidad de dinero sin recursos para poder clarificar estos gastos. Sí, y todo eso. Pero esa es la otra alternativa. Hay quien dice que puedes nombrar gente que no sea propiamente políticos, que hay muchos administradores y que su papel va a ser justamente de administración, no nombres a figuras claramente políticas. Y hay quien dice también que pueden ser gente de otros estados para que por lo menos no estén compitiendo por la próxima gubernatura. Entonces tú puedes nombrar gente de otros estados distintos a los que van a administrar. Pero si vinculas una figura política, más allá de que es de Morena, una figura política del estado, entonces la vinculación entre el uso de esos programas y la cuestión electoral pareciera que es como más clara. Entonces a lo mejor habrían algunas alternativas para no establecer el vínculo tan directo entre la parte administrativa y la parte político-electoral, digamos. Aun cuando la rendición de cuentas supone que hay responsables claros, y a mí me parece lógico que Morena y Andrés Manuel sean los responsables de esta reforma.
En donde funcione, pues habrá que aplaudirlo, en donde falla habrá que criticarlo. Y ya si no hacen caso, bueno, pues estamos entonces ante otra situación. Finalmente habrá un castigo en las urnas. Nos vamos y no nos deje porque todavía nos falta un segmento. Está en curso una reorganización completa y profunda del sistema de partidos en nuestro país. Esto no es de ahora, aunque ahora se ha pronunciado la evidencia de que hay que cambiar, ya están cambiando, algunos porque perdieron su registro, pues cambiará el sistema de partidos. ¿Qué quiere decir sistema de partidos? Hay un teórico catalán, politólogo, que dijo una cosa muy interesante y muy sencilla de entender. Cuando quiere uno entender qué es un sistema de partidos, no hay que preguntarse cómo actúan cada uno de los partidos, sino cómo interactúan. Es decir, cómo se oponen unos a otros en forma inconciliable, cómo están tendencias a más bien entrar en acuerdos. Así es como se puede entender bien un sistema de partidos. Bueno, ahora esas fronteras ideológicas de organización y en términos generales políticas se han desvanecido. No se sabe quién está en qué, porque la izquierda está en todos lados y en ninguna. Ayer Bejarano convocó una gran reunión en el Palacio de los Deportes para reunificar a la izquierda y está llamando a los del PRD y a los de Movimiento Ciudadano. Y está en Morena. Y está en Morena Bejarano, sí. Pero por el lado del PAN hay un agarre pavoroso, los anayistas contra los antianayistas, quién va a dirigir el partido o lo que queda del partido. En el grupo del PANAL, pues es un partido que perdió su registro, pero ahora con la reivindicación grande de Elba Ester, ya están diciendo, no, vamos a hacer uno nuevo, porque efectivamente nos fallaron las estrategias que sacaron los que conducían la campaña de Mid, pero pues hicieron muchos errores, ahora nosotros vamos a hacer un partido con la misma base magisterial y etcétera. Y está el partido de los protestantes, de los señores que profesan evangélicos, que es el partido Encuentro Social, que ha perdido su registro, y ya acaban de decirle los tribunales que sus impugnaciones a ciertas elecciones que les permitían volver a lograr su registro o mantenerlo, ya les dijeron que eso no es posible. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Pues quién sabe. Yo creo que lo que tenemos es, por un lado, un partido y una coalición muy fuerte, que llega muy fuerte tanto al Congreso como, bueno, la presidencia y en los estados, que se puede hablar de una nueva dominación. No necesariamente hegemonía, porque ese tenía otras características, pero sí un partido dominante, incluso en condiciones democráticas, ¿no? Hay partidos dominantes que tienen una presencia muy fuerte, como en otros países ha ocurrido. Pero del otro lado tienes efectivamente a la oposición hecha trizas. O sea, no solamente que haya ganado López Obrador, sino que gana con mucha fuerza, y del otro lado tienes partidos ya muy desprestigiados. El PRI queda ya verdaderamente como una marca. Y por eso le quieren cambiar de nombre, a ver si solo el cambio de nombre o de siglas basta, ¿no? Como si no se identificara toda la historia que hay detrás del PRI. El PAN queda también bastante debilitado, muy dividido. Todo apunta a que quien más probabilidad tiene de dirigirlo ahora es Marco Cortés. De los varios que quieren dirigirlo, parece que todo está apuntando a favor de Marco Cortés, que al mismo tiempo está vinculado con el grupo de Anaya. O sea, a pesar de las malas cuentas que está entregando, ellos se justifican y tienen sus pretextos, etcétera, y controlan los órganos directivos todavía del PAN. Entonces es probable que recaiga en Marco Cortés, pero es el mismo equipo de Anaya. Pero hay muchos que no están de acuerdo con eso. Y está esta organización que anunció Margarita Zavala y los calderonistas, que tiende a evolucionar a un nuevo partido. El PRD también está pensando en cambiar sus siglas porque por sí mismo, y muchos de ellos lo saben, si se quedan como están, es probable que pierdan el registro dentro de 3 años. Ya quedaron muy cerca ahora. Sí. Pueden perder el registro dentro de 3 años. Entonces, en realidad tienes una oposición muy desprestigiada, muy fragmentada, muy dividida, que no es alternativa para quienes no quieran votar por López Obrador. Quienes no quisieron votar por López Obrador, el 47%, e incluso el 57% que no le quiso dar mayoría absoluta a López Obrador en el Congreso, no van a tener muchas opciones del otro lado. Es decir, frente a la coalición gobernante que representa a López Obrador, ¿qué tienes del otro lado? Nada.
Pero eso es en el corto plazo. En el largo plazo, y no me alegro, simplemente lo veo como una posibilidad, es que el PAN tiene ya muchos años, ¿no? Tiene ya 70 y tantos años, 80, es de 1939. La sociedad mexicana tiene una parte más conservadora que mandada a hacer, y en el largo plazo la posibilidad del reencuentro entre, bueno, no largo, mediano plazo, entre el PAN y esa parte conservadora, muy católica, etcétera, que no quiere los cambios, eso se puede dar, y entonces habría ahí un polo ya, digamos, de derecha, con una tradición, con una ideología que le puede hacerle frente, no sé, en 3 años, 4 años, 5 años. Los otros ya sí se me hace muy cuesta abajo. Otra manera de ver lo mismo, porque estamos, como se darán cuenta, pues especulando sobre lo desconocido, vamos. Estamos, realmente no sabemos. Esto fue, me decía un dirigente priista con el que conversé, me decía, esto lo que vivimos fue un terremoto. Sí. No fue un huracán, no fue un remolino común. Tsunami, dicen algunos, ¿no? Tsunami, dicen algunos. En todo caso, yo lo veo a Morena, un movimiento que enfrenta los mismos dilemas que el PRD en los 90s. ¿Cómo incorporar a un líder carismático? En aquellos años fue el ingeniero. Lo que el ingeniero decía, se hacía. Y todo el mundo hablaba del ingeniero. Ahora todo el mundo habla del licenciado o de Andrés Manuel como el referente. Tienen que decidir cómo lo van a procesar. Y también tienen que decidir si va a haber tribus o no. Y corrientes. El coordinador o titular de la Comisión de Ética, Héctor Díaz Polanco, un académico muy respetado, ya dijo, no se van a tolerar. Bueno, no se van a tolerar, pero sale Bejarano y junta sus huestes en el Palacio de los Deportes y dice, nosotros vamos a convocar a la izquierda, y se abroga el polo y hay otras corrientes. Los demás, me quedo solo en PRD, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, porque son los que va a ser bien interesante observar cómo reaccionan en su autocrítica y cómo se desdoblan en su práctica para conectarse con una ciudadanía de la cual se alejaron y a la cual perdieron, vamos. Los 4 tienen bases sociales, pero son bases sociales de diferente tipo, de diferente textura. En consecuencia, pues está todo por hacer y no está nada garantizado en estos momentos. Tal vez en 6 años Morena sea un nuevo partido, no solo dominante, sino hegemónico. Tal vez esté fragmentado en 3 corrientes buscando quién sucede a Andrés Manuel. Yo creo, perdón, sí. Yo creo que las dos problemáticas mayores que se ven en la reorganización de un futuro sistema de partidos están en el PRI, por un lado, que está a punto de desaparecer. Es virtualmente un partido que está en la extrema unción, ¿verdad? Y el partido dominante, como le decía José Antonio, Morena, que se va a convertir de un movimiento social múltiple, iba yo a decir variopinto, pero no me atrevo. ¿Ya te atreviste? Ese es el juego. Y eso se tiene que convertir en un partido con una organización, con una disciplina, con una serie de liderazgos regionales y locales que no son solo un liderazgo, porque creo que lo ha dicho bien el propio López Obrador. Este es un momento en el que se acabó el presidente absoluto que va a decidirlo todo. Cada poder tiene que actuar en su esfera, etcétera. Vamos a ver qué sale de eso. Pero a nivel de partido, tenemos que el PRI movió muchos de sus votos, probablemente millones de votos, hacia Morena. Y por eso quedaron tan desfallecidos. No alcanzaron ni lo que consideraban que era su piso, su voto duro,
de piso era el 20%, llegaron al 16%. Están en la calle, perdidos. Muchísimos líderes muy importantes, como el líder del Estado de México, César Camacho, pues no alcanzó la senaduría, y así hay muchísimos. El PRI está en proceso de desaparición, pero no solo de desaparición, tiene una habilidad enorme. Tender los puentes, los mayores puentes que han tendido con López Obrador, empezando por Mid, que fue el único que llamó, porque finalmente no se entrevistó con el otro, no sé si lo llamó o no lo llamó, pero con el que públicamente se reunió fue con Mid, y con muchos otros grupos priistas, como el que encabezó en algún momento Esteban Moctezuma o Guillermo Ortiz, que están ya metidos en el trabajo de Morena y del próximo gobierno. Entonces, yo no sé si quieren agregar algo. Pero una sola cosa, perdón, dijiste, el PRI trasladó, no, se fueron. Se fueron. Pero que se fueron, traslador es como si hubiera sido, ahora no, les ordeno que se vayan. Sí. No, se le fueron. Bien, pero es un tema que vamos a seguir tratando porque el proceso de reorganización de los partidos está en curso. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.